Bueno, entonces, ya yéndonos a lo que es la parte de la introducción en general, no hablando un poquito dentro de la metodología BIM, sino que en general, el concepto que normalmente siempre nos dan en nuestra vida universitaria y a la misma vez en nuestra profesión. ¿Cuál es esa definición conceptual que tienen los cómputos métricos? Pues es el proceso mediante el cual se determina la cantidad requerida de una de las partidas de obra, de un proyecto. ¿Listo? En términos generales, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Es decir, que los volúmenes que yo voy a tener en cada elemento estructural o arquitectónico de cualquier especialidad, nosotros tenemos que empezar a computar de acuerdo a lo que vaya a requerirse. Y en función a ello, nosotros vamos a obtener mayores materiales o mayores insumos que nos van a llevar a lo que es la parte de la obra, ya con los materiales cuantificables, ¿no? Entonces, que en la parte de la obra, pues no nos vaya a faltar ningún clavo, ningún alambre, o en este caso, bolsas de cementos, o cualquier insumo que vaya a ser, en este caso, insuficiente dentro de la mano, dentro de la parte constructiva, ¿listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y este control de cómputos métricos nos va a llevar a lo que es la parte de costos, ¿no? No podemos tener un costo exacto de una obra sin tener los cómputos métricos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener la definición de cómputos métricos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver ahora la finalidad de los cómputos métricos. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de los cómputos métricos? Pues es establecer el costo parcial y total del proyecto, como les había indicado. Si no vamos a tener lo que son la parte de los cómputos métricos, muy difícil es que vamos a poder ingresar a lo que es la parte de presupuestos, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, no vamos a poder obtener sin cómputos métricos los presupuestos. A pesar de que podemos tener volúmenes casi exactos y a veces pues se cuantifican por metro cuadrado cuánto va a ser, eso hace referencia simplemente al monto que podría ser ajustado o aproximado lo que podría llegar, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos ya una cuantificación exacta de todos los materiales, ya de cada elemento de estructura que se va a llevar a obra, entonces tenemos que realizar un cómputo métrico más exacto, ¿listo? Entonces, el segundo punto también, la finalidad también de los cómputos métricos es determinar la cantidad de insumos, ¿listo? Como les había indicado, los materiales, la mano de obra, cuánto va a costar esa mano de obra en función al volumen que vamos a cuantificar, ¿listo? También como la maquinaria y equipo y otros materiales que vayan a ser parte de la obra, ¿listo? Y también son necesarios para la ejecución de obra, ¿no? Entonces, todos los insumos que nosotros vamos a empezar a sacar dentro de lo que son los volúmenes tienen que estar subdivididos en materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. ¿Listo? Esa es la finalidad de los cómputos métricos. Es muy importante, como les digo. Si vamos a tener una cuantificación, en este caso, errónea, pues eso nos va a conllevar que en la parte de obra vayamos a tener, en este caso, pero a muy extremo, llevándolo hasta la paralización de obra, ¿no? Entonces, cosa que, digamos, la paralización de una obra, pues nos afecta también los costos, nos va a afectar también algunos pedidos de materiales que ya hayamos pedido antes de iniciar la obra, y con eso no podemos algunos materiales no son para guardar, ¿no? Eso muy bien lo sabemos en lo que es la parte de obra. Entonces, a tenerlo muy en cuenta que hay que dar siempre una verificación también a nuestros cómputos métricos para que en la parte de constructiva pues no tengamos problemas. ¿Listo? Luego, tenemos las formas de realizar el metrado, ¿no? Hay muchas formas de realizar el metrado. Hay dos que normalmente siempre están dentro de nuestros proyectos, pues es uno en obra o en campo, que nosotros normalmente le llamamos como en in situ, ¿no? A veces, pues, lo que es la parte de supervisión, cuando hacemos lo que son los planos as-built, tenemos que empezar a medir, ¿no? Y en función a esa medición, realizamos los planos y luego la elaboración de nuestros cómputos métricos ya en campo, ¿no? Todas las modificaciones que se hayan realizado en obra, ¿no? Entonces realizamos nuevamente los cómputos métricos y en función a ello realizamos también el cobro de los ítems ya realizados, ¿no? Y en otro caso también, pues,
son en planos, ¿no? En gabinete. Es decir, cuando nosotros hacemos el prediseño de un proyecto y una vez definido todos los, todas las especialidades, empezamos a realizar las cuantificaciones según a los planos que ya se han proyectado a diseño final. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso en la cual se divide en etapas? Normalmente, siempre en la fase de diseño o en la fase de prediseño, tenemos que basarnos en cuanto a una arquitectura, ¿listo? En cuanto al proyecto arquitectónico, porque si no, un proyecto va a estar de todo lado, ¿no? Entonces, no va a estar muy bien definido, no va a tener un objetivo el proyecto. Entonces, tenemos que tener siempre una arquitectura para establecer un proyecto. En función a esa arquitectura que nosotros vamos a tener en plano, ¿sí? En la fase de prediseño, la arquitectura, pues ya el cálculo o el estructurista o el ingeniero estructurista va a empezar a realizar el cálculo estructural y nuevamente y ahí va a definir seguramente en qué posiciones en qué lugares va a estar posicionado las columnas, cuánto va a ser la altura de las vigas en cada piso. Entonces, eso también juega un rol muy importante, ¿no? Y en función a ello, normalmente, nuevamente la arquitectura vuelve a ingresar ya con con esas modificaciones. ¿Listo? Con esas modificaciones, porque si nosotros no vamos a tener ya nuevamente esa arquitectura modificada, pues cuando nosotros hayamos obtenido dentro de la fase de prediseño en la arquitectura se haya proyectado un muro, por ejemplo, un muro de mampostería o de albañilería, por ejemplo, de 3 metros, ¿sí? De 3 metros, ¿sí? Y hayamos obtenido dentro del cálculo estructural una viga, ¿no? Que, por ejemplo, va a estar hasta acá, ¿no? Una viga, digamos, de 40 o de 50, exagerando, ¿no? Exageremos, ¿listo? Entonces, es un volumen que normalmente acá del muro se va a eliminar, ¿no? Este volumen del muro. Entonces, eso en la fase de prediseño no estaba establecido, ¿no? Que ahí vayamos a tener en este caso una viga, ¿no? Una viga peraltada. Entonces, todos esos ajustes nuevamente se realiza, antes pues no se realiza lo que es la parte de arquitectura todavía, en esta fase de prediseño todavía no se realiza los cómputos métricos, pero a veces yo veo esos errores, ¿no? En algunos proyectos que en la fase de diseño no le han dado una revisada, y en este caso en la fase de prediseño, la arquitectura sigue yendo con estos errores, ¿no? Todavía los cómputos métricos no se han actualizado, ¿no? De acuerdo al cálculo estructural. Entonces, para ello, nuevamente acá, dentro de la fase de arquitectura, se realiza todo aquello. Y ahí pues ingresarán todo lo que son las especialidades, tanto sanitarias, arquitectura, sí, perdón, las instalaciones, ¿no? Eléctricas, comunicaciones, todas las especialidades que vamos a tener dentro de un proyecto, ¿no? Y una vez ya realizado toda esta fase de diseño, ya obtenido los planos en fase de diseño final, recién realizamos lo que son las partes de cómputos métricos, una vez que cada especialidad haya cerrado su parte de diseño final, ¿no? Porque a veces puede haber algunos ciertos movimientos de algunos elementos estructurales, quizás, o la parte de arquitectura vaya a modificar las áreas de habitaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, pueden surgir muchas modificaciones. Entonces, lo que siempre se sugiere y lo que siempre se recomienda es que ya vayamos a tener en final, la que son la parte de todas las especialidades que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Porque a veces, a lo apurado, cuando nosotros realizamos, y eso a veces no entiendo, ¿sí? Que en algunos proyectos la arquitectura ya está terminando lo que son la fase de prediseño y ya le están dando lo que es la parte de contos métricos, sin tener todavía, como les indico, terminado la fase de estructuras, ¿no? Entonces, a veces por apurados realizamos doble trabajo y a la misma vez ese doble trabajo a veces se realiza como un de vuelta está realizando y o sea, a veces se cometen muchos errores, ¿no? Y esos errores nos va a conllevar en la fase constructiva. Ahí se van a plasmar todos esos errores que quizás hayamos tenido en la fase de diseño. ¿Listo? Entonces, lo que primero, como les indico, siempre en la fase de planos tenemos que tener los planos finales, a diseño final. Y para ello vamos a sacar los cómputos métricos en función a las mediciones que nos vayan a realizar de acuerdo a los planos.
Y luego vamos a realizar los presupuestos y en función a ello los presupuestos se va a lanzar a lo que es la parte de obra, ¿no? Es así como se realiza la forma de metrado en lo que es la parte de un proyecto. ¿Listo? A tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los reglamentos y referencias que nosotros podríamos obtener, ¿no? Entonces, tengo entendido que también tenemos participantes del lado de Perú, que normalmente igual está trabajando tiempo también en el lado de Perú, por el lado de lo que son las normas, ¿no? En el lado de Perú, la verdad, son muy exigentes, la verdad, comparación, no es por hablar muy mal de Bolivia, son muy exigentes con sus reglamentos en el lado de Perú, ¿no? Tienen unas especificaciones técnicas muy ya reglamentadas y sus partidas tienen que estar de acuerdo a lo que se vaya a realizar en normas y reglamentos de edificaciones, ¿no? Y acá ustedes, por el lado de Perú, normalmente se siguen la norma técnica de metrados de edificación y habitaciones urbanas, ¿no? Que esa está por decreto supremo, ya actualizada al 2010, que igual se les va a proporcionar para que ustedes también puedan darle una verificación, ¿vale? También el reglamento de edificaciones por decreto supremo de 2006 también está vigente en el lado de Perú. Entonces, en este caso, pues, déjenme un momento abrir esos archivos para que ustedes puedan tenerlo. Entonces, y vayan identificando cómo se va manejando del lado de Perú lo que son los proyectos, ¿no? Los proyectos en cuanto a partidas, sus relaciones, ¿sí? Sus relaciones que van dándose, ¿vale? Acá está, de un momento, ¿no? Acá, ¿sí? Y en cuanto al lado de Bolivia, a veces, pues, muchos tenemos ya de acuerdo a la experiencia, tanto de la empresa o lo que maneja estándares la misma empresa privada o por el lado del sector público, normalmente siempre nos basamos en planillas de cómputos métricos que normalmente a veces suelen ser similares, ¿no? Y tienen otras diferentes terminologías en cuanto a lo que es la relación de sus cómputos métricos, ¿no? Sí, a ver, de un momento. Sí, entonces, de acuerdo a ello, ustedes ya van dando lo que son los reglamentos que están vigentes actualmente, ¿no? Y ahí obtenemos pues la guía boliviana para diseño y presentación de proyectos que está de acuerdo al viceministerio de Obras Públicas, ¿no? Que ahí nos da más o menos una pauta del cómo más o menos podríamos hacer la entrega. Bueno, está vigente también, ¿no? Tendría que ser así, pero no, lamentablemente pues a veces en el sector público encontramos muchas planillas de cómputos métricos que a veces suelen ser bien diferentes y no están muy reglamentadas de acuerdo a lo que se podía pedir, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del lado de Perú, hay simplemente una sola planilla de cómputo métrico y una partida, ¿no? Entonces son partidas que nosotros tenemos que realizarlas, ¿sí? De acuerdo a lo que se vaya realizando, ¿vale? Dame un momento, por favor. Vamos a ir revisando lo que es la parte de... Acá está. ¿Vale? Ahí está. Está, acá está. Ahora sí. ¿Vale? Bueno, esta es la que está normalmente, sigue vigente por el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la que más o menos se asemeja a lo que, y es un aproximado a lo que nos daría, ¿no? Y esta es la de Perú, ¿sí? En este caso, la norma de metrados.
para edificaciones y habitaciones urbanas, ¿no? Donde pues nos muestra, digamos, cómo tienen que ser las generalidades. Esto ya es un reglamento a nivel nacional de metrados para edificaciones, metrados para habilitaciones urbanas, ¿sí? Y las instalaciones. Acá está especificado para cada especialidad, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, una simbología y acá sus partidas, el cómo se va a ir realizando, sus formas, sus ítems en las cuales están habilitados y se tienen que realizar de acuerdo, ¿no? Entonces, allá por norma, por ejemplo, a diferencia de acá, y eso es lo que muchas ya entidades públicas se han dado cuenta, ¿sí? De que ya, por ejemplo, en el lado de Perú ya no se hace pues el cómputo métrico como acá hacemos en mayoría yo veo manejando, ¿sí? Por ejemplo, para el cómputo métrico de vigas de hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Todos los elementos de hormigón armado, ¿no? Esto es como un solo ítem, ¿no? Acá ya está colocado lo que es la parte de, por ejemplo, acá, voy a acercarme, acá, acá les voy a explicar. El de vigas de hormigón armado, ¿no? Entonces, acá en el lado de Bolivia, acá ya está lo que es el acero de refuerzo, también el volumen de hormigón armado, y también el encofrado, ¿ve? El encofrado. En el lado de Perú, normalmente se hacen esas tres divisiones. Se maneja por partida y se las divide. Las vigas de hormigón armado se las divide en otro ítem, lo que es el acero de refuerzo, en otro ítem el de hormigón armado y en otro ítem el encofrado. Manejan tres tipos de partidas para los elementos de hormigón armado, sean los elementos de columnas, zapatas, plateas. En el lado de Perú se le llama plateas, en este caso no lo conocemos acá en Bolivia, a las losas radier, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, los pedestales, todo lo que sea de hormigón armado, lo manejan de esa forma. ¿Por qué? Por la situación de que cuando nosotros hacemos de esta forma, sacamos una cuantía que es general, ¿verdad? Una cuantía de acero, por ejemplo, ¿no? Para el lado de y a veces, cuando uno se da cuenta y todo aquello, el acero de refuerzo, sí, el acero de refuerzo, que va a entrar dentro de una viga, a veces suele estar entre 120 y 130, a veces cuando son vigas de gran longitud, entonces ahí las cuantías van a ser un poquito más grandes, ¿no? Entonces ahí recién, ¿no? Vemos que ahí va a haber algunos errores en cuanto a esos ítems, ¿no? Entonces, a veces cuando se presentan empresas públicas, y eso también lo he visto cuando he dado supervisión, no hacen el balance económico, ¿no? Que deberían de hacer, ¿no? No ven directamente, se lanzan al éxito y ven, digamos, y acá está el éxito, ¿no? De manejar los cómputos métricos exactamente, ¿no? Subdividirlos es la mejor manera, y eso ya se ha visto en el lado de Perú mediante estudios que ellos mismos han dado fe de que sí se debería dividir esto. Con el encofrado, a veces les realizamos tres veces el uso, pero en lo que es la parte de algunos ítems, pues pueden ser diferentes, ¿no? Entonces ahí pues, la diferencia, ¿no? Que puede ser bien diferente todo aquello, ¿vale? Entonces, miren ustedes que acá todo eso especifica, ¿no? Acá está su descripción, cómo tiene que ser la unidad para cada ítem, ¿sí? Muy bien desarrollado está, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para el concreto armado, como les indicaba, para el encofrado y desencofrado de gradas. Acá está cómo se tiene que realizar. Para rampas, lo mismo, la unidad de medida, acá ya te especifica, por ejemplo, ¿no? Por metro cuadrado. Para el encofrado y desencofrado de rampas, por metro cuadrado. Entonces, acá están las formas de medición. Acá está en forma general. Ya en forma específica, claro, detallarás más tus especificaciones técnicas, ¿no? Pero acá ya te está dando un tono. Miren ustedes, para la armadura de acero de refuerzo, en kilogramo fuera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, pues siempre tenemos que tener ya un punto, porque de acuerdo a esto, cuando entre auditoría, y ahí nos van a medir con todos los papeles, ¿no? Y siempre tenemos que respaldarnos de acuerdo a una referencia normativa. Entonces, a diferencia de lo que, pues,
más aproximado de acuerdo a lo que está, es esta, ¿no? Lo que está en el lado de Bolivia, el que está aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, la Guía Boliviana para Diseño y Presentación de Proyectos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, están cómo está el diseño, las presentaciones, esto es lo que también establece también la UPRE, ¿no? Manejan la unidad y otras unidades de los ministerios, manejan de este tipo similar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está especificado cuánto debe hacer, cómo está especificado los cómputos métricos, acá está la planilla de cómputos métricos, ¿no? Y ese es el cómputo métrico que debería de realizarse para todas las planillas, ¿no? A veces yo veo acá número de veces, acá veo recuento, le dan otro recuento más, ¿no? Y a veces el área, a veces ni toman en cuenta esta área, directamente se pasan al volumen. Yo he visto planillas de cómputos métricos de esa forma. Después, no hacen algunos ni hasta cómputo parcial, ¿no? No hacen ni hasta cómputo parcial y directamente se botan al cómputo total, ¿no? He visto así revisiones de algunos proyectos de otras empresas, eh, lo manejan así, ¿no? Entonces hay que darle siempre una forma, ¿no? ¿No? Hay que darle siempre una forma, cómo tienen, un formato de cómo tienen que ser, ver, entregar, todo eso. Entonces, y hay algunos DBCs que especifican también aquello, ¿no? Cómo tiene que ser el planilla de cómputos métricos cuando se hace lo que es en este caso, algunos proyectos de consultoría, ¿no? Entonces, ahí también hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo al DBC, que también especifica, también he visto también algunos DBCs muy bien elaborados, en los cuales también detallan esta planilla de cómputos métricos, cómo se debe de entregar, todo eso, ¿no? Entonces, acá también el formulario B2, que igual se tiene que ir elaborando, ¿vale? Entonces, todas esas referencias que nosotros vamos a ir realizando en el trayecto del curso, por supuesto que se va a realizar de acuerdo a normas, ¿no? Y vamos a llegar a esta planilla de cómputos métricos con el programa Revit, ¿vale? ¿Sí? Sí, precisamente ahí Juan Carlos me pregunta, ¿en el curso manejaremos esos cómputos de la guía boliviana? Sí, vamos a realizar de acuerdo a esto los cómputos métricos, ¿no? Se va a sacar, de acuerdo a esto, lo que es la parte de cómputos métricos, la descripción, de acuerdo a ejes, la unidad, el número de veces, largo, ancho, área, alto, volumen, un cómputo parcial y un cómputo total. Vamos a relacionar con nuestras planillas de Excel con todos los ítems que nosotros vayamos a tener dentro de un proyecto, ¿vale? Sí se va a realizar de acuerdo a norma. Por eso es que estamos mostrándoles cómo se tiene que realizar un verdadero proyecto, ¿vale? ¿Alguna pregunta que quizás tengan hasta ahí? Sí, precisamente nos vamos a basar en un proyecto real donde van a estar colocados los ítems, vamos a cuantificar todos los elementos estructurales dentro del programa Revit, que eso es la aplicación también del curso, ¿no? Con Autodesk Revit y con el programa Arquímedes. Vamos a realizar de todos los ítems especificados dentro también del proyecto, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta también? Sí, la verdad, bueno. ¿De qué tipo será? Bueno, lo que es la parte del modelo va a ser del lado privado, ¿no? Entonces, en este caso, claro, se va a asemejar nuestros cómputos métricos para el lado público, ¿no? Entonces, no va a haber ninguna inconveniente para aquello porque se siguen los mismos pasos, ¿no? El modelo sí se va a realizar una edificación de 5 pisos, ¿sí? Una edificación de 5 pisos y en la cual se va a realizar el cómputo métrico de acuerdo al lado público, ¿no? De acuerdo a las normas. Entonces, siguiendo las normas, ya estamos entrando al lado público, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá me preguntan, ¿se manejará alguna plantilla en Revit? Sí, se va a realizar en... Bueno, en este caso, la verdad, yo les entregaría plantillas en Revit ya elaboradas. En sí, el curso duraría, digamos, 2 clases y ya, ¿no? Pero lo importante de este curso que nosotros les vamos a enseñar es saber cómo se sacan esas plantillas.
y al final del curso vamos a ver cómo ustedes ya lo pueden empezar a manejar. Todo lo que vamos a elaborar de cada ítem, su cómputo métrico, lo vamos a manejar ya como una plantilla al final para que ustedes puedan ya empezar otro nuevo proyecto y utilizar ese mismo archivo, ¿no? Por supuesto que se va a llegar a un cómputo métrico real en la cual ustedes van a manejar ya una plantilla personalizada. Es mejor que ustedes vayan aprendiendo. Les vamos a enseñar cómo crear las tablas de planificación, el cómputo métrico, manejar lo que es la parte eh, de realizar lo que es la parte de acuerdo a normas. Entonces ya ustedes pueden ir manejando y llenando algunos datos en cada parámetro que también tiene el programa Revit o crear estos parámetros de acuerdo a la necesidad que vayamos a tener. ¿Listo? Sí, como les digo, es mejor, digamos, porque sigamos, les damos una plantilla, el curso, como les digo, duraría, digamos, hasta mm, sin 3 clases y ahí finalizaría, ¿no? Pero lo importante es que ustedes aprendan porque también entiendan de que a veces, cuando tenemos ejemplos muy claros, que igual se les va a ayudar, y en algún momento me han preguntado bastante en la parte de cómputos métricos, ¿cómo puedo asemejar o relacionar mis datos con el programa Revit, ¿no? En función a la entrega de datos, todo eso. Entonces, y un ejemplo claro que igual a veces siempre nos va a pasar en cualquier proyecto y más con una metodología BIM, ¿sí? Y me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado que a veces cuando nosotros empezamos a realizar un proyecto y justamente con la metodología BIM, los modeladores BIM, sí, los modeladores BIM, a veces están simplemente a cargo de las vistas 3D, ¿no? Del modelo, ¿no? Del modelo 3D, ¿sí? Del modelo 3D. Entonces, supónganse que hay otra empresa encargada del modelado 3D y la documentación. ¿A qué me refiero con documentación? Con los planos, ¿listo? Entonces, otro equipo, digamos, yo voy a llamar un equipo 1, ¿vale? Y entra otro equipo 2 para realizar, ¿sí? Para realizar el cómputo métrico, ¿no? El cómputo métrico de todos los elementos que se hayan realizado del modelo 3D, ¿sí? Entonces entra otro equipo 2, ¿sí? Para realizar el cómputo métrico, ¿listo? Y entonces, pues, normalmente y a veces suele suceder que los modeladores, bueno, y me incluyo también, ¿no? Entonces, a veces no le damos muy buena relación en cuanto a al modelado, ¿no? Hay que tener ciertos criterios que yo normalmente a veces, siempre cuando empiezo a dictar clases, darles un cierto criterio, el cómo deberían de modelar y cuál debería de ser el criterio correcto para modelar y sacar un cómputo métrico real, porque recuerden que, que este modelo 3D no es simplemente una vista y listo, ¿no? O ahí muere, o es simplemente para sacar planos o ahí muere. Tiene que llevarnos a lo que es la fase de cómputos métricos. Y en la fase de cómputos métricos no tienes que empezar a relacionar aquello, ¿no? Tiene que ser muy importante para esa relación, ¿no? Entonces, es muy importante. Y a veces cuando tú realizas y es un equipo 2, encuentras muchas, pero muchas incoherencias en cuanto al modelado. Y les voy a mostrar algunos ejemplos claros ya cuando empecemos a ver los modelos, más que todo cuando veamos el tema el modelado y la importancia del modelo 3D, ¿no? Y en función a ello, tener un buen cómputo métrico. Y el detallado en función a ello, por supuesto, va a realizarse, ¿no? Y les va a suceder, ¿no? El cómputo métrico es muy importante. Y hay algunas relaciones, como por ejemplo sacar las medidas, ¿no? Sacar las dimensiones de algunos elementos estructurales, pero dentro del programa Revit, esos, en este caso, esos datos que en algún momento hemos introducido para modelar, no se encuentran dentro de las tablas de planificación o dentro de las cuantificaciones. Entonces, ¿qué se sigue? No es que sea un error, sino que hay que realizar nuestros propios parámetros compartidos que vamos a crear con algunos datos que se hayan introducido al momento de modelar, ¿no? Es simplemente jalar o extraer esos datos para poder sacar, o en este caso, entren dentro de nuestra planilla de cómputos métricos, ¿no? Es darle algunos ciertos pasos, igual, como les digo, eh,
vamos a hacer un ejemplo bien claro de a qué me refiero, mediante que ya vamos viendo lo que es la parte práctica, ¿vale? Entonces, como les digo, a veces estamos muy relacionados en un proyecto con lo que es la parte bien del modelado o bien relacionados de lo que es la parte del métrico, ¿no? Entonces, eso como una manera también de ganar tiempo en un proyecto, ¿no? Meter más personal dentro de un proyecto para terminarlo, ¿no? Entonces, suele suceder, no es tampoco que está mal, suele suceder, pero hay que darle siempre una solución al problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay problema, sino que en algún momento quizás no se han ajustado, ¿no? Esos datos que en algún momento tal vez se nos puede escapar hasta el coordinador, ¿no? Entonces, yo he visto proyectos que la verdad, como les digo, somos ingenieros, somos profesionales, más allá de ser ingenieros, somos profesionales, que hay que darle siempre solución, ¿no? Entonces, no podemos estar juzgando, y en algún momento yo he escuchado, ¿no? Eso en lo que es, como les digo, eh, estábamos yo en un equipo, ¿sí? La vista 3D, el modelo 3D y nosotros estamos entrando como equipo 3D. Y en algún momento, pues uno decía, no, tienen que volverlo a modelar y este el modelo 3D que ha modelado, pues no sirve. Entonces, y era un modelo más o menos de casi 1500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, mucha modelar, ya estaba hecho todo lo que es la parte del modelo estructural hasta hechas metálicas, entonces era muy difícil, ¿no? Entonces, y hay que darle solución. Entonces, yo le voy a dar esa solución de utilizar parámetros compartidos, que la verdad, pucha, nos ha salvado bastante, ¿no? Esa relación, hay que darle, es un ejemplo muy práctico y pasa, ¿sí? Entonces, como le digo, a veces hay que darle esas soluciones, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta quizás más tengan hasta ahí? Bueno, entonces, bueno, acá también nos preguntan qué Revit utilizaremos y los videos serán grabados, nos facilitarán el programa, ¿sí? Precisamente ahí con administración se ponen en contacto. Vamos a utilizar, yo por ejemplo voy a utilizar la versión Revit 2022, ¿ya? Entonces tengo entendido que también la administración ya lo tiene el instalador, igual se los va a proporcionar el instalador del mismo programa de Revit 2022, porque yo voy a mandarles los modelos, tanto que les voy a proporcionar como material y a la misma vez como, en este caso, como en este caso, los modelos que vamos a elaborar dentro de clases, igual se los va a proporcionar en versión 2022. ¿Ya? Recuerden que en Revit no hay hasta ahora ese cambio de versiones, ¿no? Como en el AutoCAD. Podías hacer en el AutoCAD, por ejemplo, 2016 tu proyecto y para que otra persona lo abra en una versión inferior, podías cambiarlo, tenías esa relación en el programa AutoCAD, pero en el programa Revit no existe aquello, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, a bueno que se haya hecho ese archivo en un archivo inferior y lo puedes actualizar en una versión superior, ¿no? Entonces, salvo aquello, sí se puede abrir con versiones superiores, no con versiones inferiores, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces, yéndonos, ¿no? A la terminología en contos métricos y la relación, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de la terminología en contos métricos y el primer orden, ¿vale? Bueno, entonces, normalmente, siempre en lo que es la parte del lado de Perú, manejamos partidas, ¿no? Partidas de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Y ustedes también lo han debido elaborar en cualquier cómputo métrico, ¿no? Es siempre definir aquello, ¿no? Un primer orden, un segundo orden, tercer orden y un cuarto orden. Como por ejemplo, dentro de esta planilla de cómputos métricos, en el cómputo métrico general, ¿qué tenemos? Pues normalmente, siempre en primer orden está la especialidad, ¿no? La especialidad de la cual va a pertenecer dentro de esa especialidad, por supuesto, todos los cómputos métricos, todos los ítems, ¿no? Entonces, en este caso,
va a ser civil y estructuras, ¿no? Como por ejemplo, podría ser arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿no? Luego, en segundo orden, ya sería la subdivisión, ¿no? Entonces, primero, lo que tendríamos que ver, por ejemplo, en subdivisión, yo tengo acá obras civiles o trabajos preliminares, ¿no? A veces dentro de trabajos preliminares pueden haber algunas, por ejemplo, de planteo, nivelación y trazado, o en este caso tal vez podría ser instalación de faenas, ¿no? Que podría ser para la parte de obras civiles, ¿no? Entonces, dentro de trabajos preliminares o obras civiles, ¿no? En este caso también, dentro de segunda partida, entraría, digamos, también los elementos estructurales de hormigón armado, ¿vale? Luego, el tercer orden, movimiento de tierras masivo, de tercer orden, ¿sí? Sería la subdivisión, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, en trazo de nivelación y de planteo, seguramente debe haber ya no ítems, entonces ahí quedaría nada más, ¿no? Entonces con eso quedaría el cómputo métrico, ¿no? Para ese ítem. Ahora, si hay más subdivisiones, entonces llegaríamos al cuarto orden, como acá hay, ¿no? Cómputo de orden masivo, el desbroce, el corte de material suelto, va a haber quizás mayores movimientos o mayores ítems en las cuales se van a relacionar al movimiento de tierras masivo, ¿no? Entonces ahí seguramente va a haber relleno, compactado, entonces todo lo que vaya a entregarse dentro del tercer orden, ¿vale? Y en función a ello, ya se recién como ítem final o en orden de partida final, ya se van sacando los cómputos métricos de cada ítem, ¿vale? Entonces es muy importante manejar lo que son las partidas para mantener un orden dentro de nuestra planilla de cómputos métricos. En general, hablando de un proyecto, recuerden que dentro del proyecto no vamos a tener simplemente una especialidad, podemos tener a veces hasta más de dos especialidades, ¿no? Siempre un proyecto va a entrar dentro de aquello. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a las partidas. Nos va a mantener un orden dentro de nuestras planillas de cómputos métricos, ¿vale? Luego, el proceso constructivo. Es muy importante conocer un proceso constructivo en la cual es una sucesión de pasos lógicos y ordenado para llevar a cabo la ejecución de un proyecto. En este caso también puede estar en función también a las cuadrillas que nosotros vayamos a obtener. Y en función a esto también tenemos que tener muy en cuenta que los elementos estructurales que vayamos a ejecutar, pues van a estar relacionados con lo que es la parte de contos métricos, ¿no? Y a la misma vez, en función a ello, los ítems van a ir relacionándose, ¿listo? Por ejemplo, acá, en primer ítem, por supuesto, cualquier proyecto se hacen las obras provisionales y luego los trabajos preliminares, ¿no? Donde se va a ir realizando ya la ejecución de los demás ítems ya directos, ¿no? Entonces, la habilitación de acera, la colocación de acera de acero de columnas, ¿sí? El nivel de trazo y de planteo, excavación de zanjas y otro ítem, ¿no? Que igual va a estar otra cuadrilla que podría estar encargada de lo que es la parte de los contos, en este caso, perdón, del armado de los elementos de hormigón armado, una cuadrilla, ¿no? Entonces, esta cuadrilla ya lo mantengo ocupada con todos los elementos de hormigón armado. Otra cuadrilla, por supuesto que va a ser lo que es la parte de excavaciones. Quizás ya va a ser con equipo pesado, entonces esto puede ser otra cuadrilla 2, ¿no? Luego lo que son las habilitaciones de colocación de pases de desagüe, más que todo lo que es la parte de sanitario. Entonces ya podríamos tener acá un plomero, ¿no? Ya en este caso profesional, un maestro ya con experiencia. Entonces podría ser la cuadrilla número 3. Entonces en función a ello, al tipo de cuadrilla y a la profesión que tenga pues cada cuadrilla, ya voy manteniendo, ¿no? En cuanto al proceso constructivo. Eso también me va ayudando a seleccionar y empezando a manejar mi proceso constructivo, ¿no? Que eso también influye en lo que es la parte de cómputos métricos. En función a ello, también tenemos que subdividir, ¿no? Los cómputos métricos. Los ítems hay que tenerlos muy bien planificados, o sea, de que yo pueda también planificar en lo que es la parte del proceso constructivo, ¿no? Bueno, sí, por favor, ahí.
Bueno, entonces vamos a ver ahora los fundamentos básicos para el metrado, ¿sí? Los fundamentos básicos para el metrado, lo que son los formatos de presentación, ¿no? Y como ya les había dado ya un pequeño panorama de acuerdo a nuestra planilla de cómputos métricos, hay que tenerlo muy en cuenta cuál va a ser el formato de presentación de nuestros cómputos métricos, ¿no? Y esto, pues, como ya les había mostrado en algún momento, eso está de acuerdo a norma, ¿no? ¿Sí? La cual podríamos ir realizando nuestra planilla de cómputos métricos, que en la cual está en la primera columna el ítem, el número de ítem, donde se va a ir llenando, ¿no? Y de acuerdo a las partidas también, ¿no? En los ítems y las partidas que hemos visto, podría ser, digamos, 0,1 y luego 0, el segundo orden sería 0,1.01, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, toda esa numeración bien entrega en ítem, ¿vale? Luego la ubicación, ¿sí? Y el nombre del ítem ingresaría en la segunda columna, ¿sí? En la segunda columna ingresaría la ubicación y el nombre del ítem. Primero el ítem y luego la ubicación del elemento que se está empezando a metrar, ¿listo? Es muy importante. O algunos le llaman descripción, ¿no? Eso es muy importante, ¿vale? Y en función a ello, colocamos la unidad del ítem, ¿listo? La unidad del ítem, ¿vale? La unidad del ítem, que es muy importante para poder sacar el cómputo métrico. Y luego desarrollar las de siguientes columnas, ¿no? O empezar a introducir los datos de las siguientes columnas. Si esto va a ser en unidad de metro cuadrado, seguramente voy a llenar simplemente el largo y el ancho, ¿no? O tal vez el largo alto o el ancho y el alto. Simplemente dos columnas de cómputos que me van a ayudar a sacar el área nada más, ¿no? Y luego el número de veces. El número de veces entraría la cantidad o el recuento de los elementos que vayamos a metrar, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos van a estar con la misma descripción, ¿no? Con la misma descripción. Entonces, voy a empezar a enumerar cuántos, a empezar a cuantificar, ¿no? A contar y empiezo a colocar dentro de esa columna de número de veces, ¿vale? Luego, en largo. Normalmente siempre en largo ingresa la longitud que tiene, en este caso, la longitud mayor del elemento estructural. No siempre a veces es así, ¿no? Pero ya vamos a ir diferenciando para cada ítem cómo va a introducirse en largo y en ancho. ¿Listo? Luego, en ancho es la segunda dimensión que se requiere para obtener el área de un ítem o actividad en desarrollar. Es decir, ¿sí? Multiplicado el largo y el ancho, ya vamos a obtener la segunda columna, que sería la multiplicación de de esas dos columnas, ¿no? Y sería el resultado del área, ¿vale? Y luego el alto, ¿sí? En acá, de esta columna, sería la dimensión que se requiere para obtener el volumen de un ítem o actividad a desarrollar. Es decir, una vez llenado el alto, ¿sí? El dato del alto de la descripción del elemento a sacar como cómputo métrico, vamos a multiplicar el área por el alto, igual a un volumen, ¿no? Ya vamos a obtener un volumen multiplicando ya el área por el alto, ¿no? Y en función a ello vamos a sacar un cómputo parcial, ¿no? El cómputo parcial que se va a referir a la multiplicación, ¿sí? Bien, a la multiplicación del volumen multiplicado por el número de veces, ¿listo? Esas dos columnas me van a dar un cómputo parcial de cada elemento, ¿no? Ahí va a estar un elemento, otro elemento y ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener un cómputo parcial de cada elemento. ¿Listo? O también podría obtener el número de veces multiplicado por el área, ¿sí? Dependiendo mucho, ¿sí? Dependiendo mucho de la unidad. Si va a ser en metros cuadrados, seguramente ya hasta aquí entraría y ya no lleno alto, ¿no ven? Y tampoco voy a obtener volumen, simplemente me quedo con área y multiplico por el número de veces. Y eso ya sería mi cómputo parcial, de acuerdo a la unidad del ítem. Una vez llenado el cómputo parcial de cada elemento en conjunto del ítem, ya calculo el cómputo total del ítem, ¿no? Del ítem, ¿vale?
Y eso me va a dar, o sea, sería la suma de todos los elementos que están ingresando dentro del ítem como cómputo parcial. Sumamos y eso sería el cómputo total del ítem, ¿no? En esa columna ingresaría de esa forma, ¿vale? Entonces, de acuerdo a ello, llenamos nuestros formatos de presentación. Como les digo, es muy importante obtener aquello, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son los fundamentos también básicos para el metrado? Y eso es algo muy importante, sería el orden, ¿no? Como ya en algún momento les había anticipado, las partidas son muy importantes para empezar a metrar, ¿no? Para empezar a metrar. Entonces, va empezando a realizar el orden de los elementos, en este caso, de acuerdo a las partidas, eso va a mantener también un orden, a la misma vez vamos a empezar a desarrollar cuál va a ser el orden en la cual van a sacar un cómputo métrico, ¿no? Si yo, por ejemplo, dentro de una edificación, voy a empezar a realizar el cómputo métrico, por ejemplo, de los elementos de una edificación del primer piso, segundo piso, tercer piso. Por ejemplo, acá este va a ser el primer piso, este va a ser el segundo piso, y este va a ser el tercer piso, y esto puede ser, por ejemplo, la azotea, ¿no? Entonces, yo voy a empezar del segundo piso, entonces mi cómputo métrico lo voy a mantener muy desordenado, y eso me va a conllevar a manejar en desorden, ¿no? Todo mi cómputo métrico, y quizás me voy a olvidar de algún elemento estructural, ¿no? Y quizás después ya lo voy a hacer el primer piso, y luego la azotea, y luego el tercer piso, ¿no? Entonces, eso me va a conllevar a que yo mantenga un desorden y eso puede alterar en algún momento algún orden que yo veía prevalecido. Me puede ayudar a manejar ciertos volúmenes erróneos, ¿no? O puede también, no falta por ahí que podría contabilizar dos veces, ¿no? O podría no contabilizar algunos elementos que ya podría suponer que ya están metrados, ¿no? Entonces, aquello tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, aquello tenemos que mantener siempre un orden al momento de sacar como cómputo métrico, ¿no? Lo mismo pasa en los elementos estructurales de vigas que empezamos a desarrollar, ¿no? Normalmente a veces yo tengo ese estándar de sacar como cómputo métrico, ¿listo? Primero las vigas en el sentido horizontal y luego las vigas en el sentido vertical, ¿no? Eso también va a ayudar a manejar un orden, ¿vale? Entonces, como les digo, eso va a depender mucho de ustedes. Siempre manejemos un orden dentro de lo que es la fase de metrados, ¿vale? Luego, otro concepto fundamental son las matemáticas y los cálculos que vamos a realizar, ¿no? Entonces, empezar a manejar muy bien este orden de acuerdo a lo que vayamos a especificar, ¿no? Empezar a aplicar todos los conocimientos básicos en cuanto a lo que son las matemáticas, ¿no? Si en algún momento vamos a necesitar, por ejemplo, el volumen de un elemento, ya sabemos que, por ejemplo, de un cubo, si sus lados son iguales, por supuesto va a ser la multiplicación de un lado elevado al cubo, ¿no? Luego, para la paralelepípedo, vamos a multiplicar. Si sus lados son desiguales, ¿sí? Seguramente ya vamos a multiplicar los tres lados y eso me va a dar un volumen, ¿no? Un volumen. Y ya para elementos ya diferentes, seguramente vamos a aplicar otra fórmula, ¿sí? Dando siempre un dato dentro de nuestra planilla de cómputo métrico, haciendo referencia el cómo se está calculando, ¿no? A veces suele suceder, y normalmente, cuando nosotros tenemos columnas ya con diferentes dimensiones, en tipo, por ejemplo, cruz, ¿sí? De esa forma, y acá ya acá es muy diferente, ¿no? ¿Sí? Lo que es nuestra planilla de cómputos métricos, ¿sí? Acá ya es muy difícil de indicarle una base, un largo, ancho y alto, ¿no? Entonces, tal vez el alto sería la altura, ahí no habría ningún problema, pero sí el largo o el alto, ¿no? O el ancho, ¿no? Que en algún momento van a ser Ya, muy diferentes, ¿no? ¿Sí? ya, Perdón, ahí. ya.
Sí, por favor, eh, ahí con los micrófonos, van a tener un poquito de cuidado, ¿sí? Bueno, entonces en función a ello, como les indicaba, para una sección en columnas en cruz, ¿sí? Normalmente a veces le damos ya un área, ¿no? Directamente definido, ¿no? Por supuesto que sacando del modelo, de los cómputos, ¿no? Un área, directamente esto ya se coloca como en la fila en la columna de área de nuestros cómputos métricos, se llenará seguramente el área, nada más, ¿no? Y ahí directamente ya el alto, pues entraría dentro de la altura de la columna. Entonces eso ya va a ser también dato, multiplicado los dos, ya sería una referencia para poder sacar exactamente, ¿no? Eso con fines de qué, ¿no? Con fines de que nos pueda observar en un futuro para proyectos públicos, auditoría, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta aquello. Siempre hay que hacerlo detallado lo máximo posible y hasta en algún momento esas áreas que a veces realizamos dentro de lo que es la parte de los cómputos métricos se detallan en los planos estructurales, ¿no? Entonces ahí ya se va midiendo la distancia A, ¿no? Por trozos, ¿no? Por trozos, ¿sí? Y en el lado de Perú, por ejemplo, normalmente se manejan columnas en L, columnas en T, ¿sí? Entonces, esto ya le llaman lado uno, lado 2, perdón, área uno, área 2, área 3, área 4, ¿no? Entonces, así lo van subdividiendo y hay una planilla específica para las columnas, ¿no? Tienen, por ejemplo, ya está normado, que igual vamos a ir viendo en cuanto al llenado aquello, ¿vale? Entonces, ya, por ejemplo, para las columnas a veces es muy difícil, ¿no? Entonces ya se va manejando. Igual para sus planillas de acero, tienen una cierta, igual, una planilla de cómputos métricos específica para el metrado de acero de refuerzo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta estas fórmulas matemáticas para empezar a desarrollar nuestros volúmenes de cada ítem, ¿vale? Luego, otro fundamento básico para el metrado es tener en cuenta la documentación necesaria, ¿vale? Dentro de la documentación necesaria que nosotros vamos a empezar a elaborar, serían los planos, ¿no? La documentación necesaria que nosotros vayamos a obtener, ¿no? Y en función a estos planos, nosotros vamos a empezar a realizar. En algún momento vamos a necesitar tener mayor detallado, como por ejemplo, los cimientos, sobre cimientos, ¿sí? Que en algún momento vamos a necesitar las secciones, ¿no? Porque sin las secciones yo no puedo obtener un volumen, ¿no? Dentro de la vista en planta. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y a veces se olvida quizás en este caso, en detallado de planos, quizás una sección típica, por lo menos de un sobrecimiento, un cimiento, porque acá, por ejemplo, en planta, no me haces referencia, por ejemplo, de los cimientos, cuánto va a ser la altura, cuánto va a ser por lo menos el ancho, claro, el ancho podríamos medirlo, pero el alto quizás un poquito muy difícil, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener la documentación necesaria para poder elaborar nuestro cómputo métrico, ¿no? Entonces, ya con esta sección podríamos ir salvando, por ejemplo, el cómputo métrico para los cimientos, ¿listo? Acá ya me especifica la altura, desde de dónde a dónde va a ingresar, y el ancho quizás lo puedo obtener de acá de la sección o bien de la vista en planta, ¿no? Entonces, eso es muy importante, siempre tener la documentación necesaria para realizar el cómputo métrico, ¿vale? Entonces, para aquello tenemos que tenerlo muy en cuenta para lo que es la parte de los metrados, ¿listo? Si en algún momento ustedes ya han leído un proyecto, siempre es necesario pedir ya de entrada esta documentación necesaria, ¿no? Para ir realizando los metrados respectivos, ¿vale? Y que siempre no olviden preguntar si está en la fase de diseño final, ¿no? Porque a veces recién nos están dando algunos planos que, por ejemplo, a veces en el lado de fundaciones, el calculista o el estructurista recién está elaborando el proyecto y surgen algunas modificaciones y ahí recién estamos modificando nuevamente el cómputo métrico también. Entonces, siempre hay que preguntar, no está por demás, si está en fase de diseño final, ¿no? Si es que en este caso, a ustedes pues les llegan a contratar simplemente para lo que es la parte de cómputos métricos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nosotros sabremos si es que desarrollamos el proyecto a diseño final, desde el inicio del proyecto, desde la idea del proyecto hasta la fase de diseño final, es decir, los cómputos métricos, presupuesto, todo aquello, entonces no habría ningún problema. Entonces eso siempre
se van a ir respaldando con los modelos que nosotros vayamos a elaborar, ¿no? Entonces ya ahí vamos a ver, digamos, cómo van a ser las explicaciones y todo aquello, ¿no? Bueno, entonces también un tema muy importante, también los fundamentos básicos para el metrado, es también la revisión y verificación, ¿no? Como ya les había indicado, siempre va a ser una verificación. Si algunos elementos estructurales todavía faltan, entonces tiquearse, ¿no? A veces, eso yo lo elaboraba a veces cuando estaba en lo que es la parte del CAD, me trataba me imprimía en una hoja así sin utilizar y empezaba a tiquear, ¿no? Entonces esto ya está tiqueado, ya me empezaba a tiquear o empezaba a resaltar qué elementos ya está empezando a contar como comptométrico, porque a veces son en una edificación más o menos de 10 pisos, pues ya no es difícil, ¿no? Controlar a veces algunos volúmenes que se nos pueden ir de la mano. Entonces, para aquello siempre hay que darse como una revisión y una verificación de todos los elementos que se están sacando como comptométrico. Recuerden que en función a esto va a estar el presupuesto, ¿no? Y más que todo para el sector público hay que tenerlo muy, pero mucho cuidado por la situación de que a veces suele suceder y que no se ha sacado el comptométrico de algún elemento y hasta en algún momento he visto un proyecto por ahí que justamente un proyecto se ha paralizado por no tener cubierta metálica, ¿no? Y se habían olvidado justamente del ítem de cubierta metálica, ¿no? Y justamente eso ha pasado por varios filtros y que nadie se haya dado cuenta y justamente está en auditoría y es un proyecto del sector público y ha entrado a auditoría y es un problema muy grande, ¿no? Entonces, aquello siempre hay que darle una revisión y verificación como manera de ejemplo, ¿no? Y no pueden cometer. Y en el programa mismo Revit se puede hacer aquello, ¿no? Se puede empezar a ver qué elementos ya se han cuantificado, qué elementos ya se han empezado vamos a empezar a desarrollar todo aquello. Entonces, un control más exhaustivo más de lo que podríamos tener con el modelo 3D. No habría comparación con un archivo CAD, ¿no? En 2D, que simplemente a veces suele ser un dibujo, y ahí tenemos que estar imaginándonos en elevación, cómo podría ser, todo aquello. Entonces, todo aquello tenemos que empezar a controlar, tanto con los planos y a la misma vez con aquello, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a manejar modelos 3D, es más rápido, ¿no? Entonces, ahí directamente vamos visualizando qué elementos estamos sacando como comptométrico y ahí ir cerrando, ¿no? Cada ítem, ir tiqueando, como acá empezamos a mostrar, tiquear, ¿no? Desde sacado como comptométrico, queda, vale. Entonces, así vamos calificando y hay otro segundo filtro también, ¿no? Que en algún momento sí les va a ayudar bastante a realizar aquello, ¿vale? Listo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más que tengan por ahí? Sí. Entonces, en función a todo lo que se ha visto en cuanto a fundamentos básicos para el metrado. Bueno, bueno, entonces, para la aplicación de cómputos métricos, vamos a hacer ya el llenado de la planilla de los cómputos métricos, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo de cómo vamos a ir metrando en forma, en este caso, teórica, con todo lo que ya se ha explicado hasta ahora, ¿sí? Vamos a empezar a realizar. Como por ejemplo, acá, este es más o menos el cómo tiene que llenarse, más o menos el cómputo métrico, ¿no? Por ejemplo, acá, en número de ítem, ya se va especificando el número, ¿no? Del respectivo ítem. Y como ya en la segunda columna les había indicado, entra bien la descripción o el ítem, ¿no? O la ubicación, ¿no? Entonces, acá está colocado con el nombre de descripción. Entonces, acá, por ejemplo, anotamos primero el ítem, ¿listo? El ítem. Entonces, en este caso se trata de el ítem desde planteo y trazado. Luego nos pasamos a la segunda columna, que sería en qué unidad está el respectivo ítem en unidad de metro cuadrado, ¿sí? Y eso está en general, ¿no? Acá lo han tomado en general, no necesita tener ubicación, en algún momento eso puede suceder también, entonces está en general. Entonces ahí me indica partes iguales, simplemente una, nada más se repite, y luego el largo, ¿no? El largo que igual se tiene que especificar, ¿no? El largo
por ejemplo, este 7,95, que seguramente se ha sacado de los planos, y el ancho, ¿no? Y como ya les había indicado, como esta es una unidad de metro cuadrado, ¿sí? Un ítem de unidad de metro cuadrado, entonces simplemente necesito el área. No necesito también llenar el alto. Entonces, por lo tanto, queda con esto, ¿no? Con esos tres datos. Entonces, aquí quedaría simplemente el área, que sería la multiplicación del largo y el ancho, ¿sí? El largo y el ancho. Ahí está. Voy a colocar con otro color. Ahí está. El área, que sería la multiplicación del largo y el ancho. Y luego vamos a sacar el parcial, ¿no? El parcial, el volumen parcial, o los totales parciales. Entonces aquí multiplico el partes iguales por el área, ¿no? Y eso me daría una igualdad ahí. Entonces, ¿cuánto sería? 1 por 4,73. Por supuesto que va a ser el mismo valor, 48,73. Y luego en totales generales voy sumando lo que queda de todos los elementos que están dentro del ítem, voy sumando en totales generales. Y de esa forma vamos a ir llenando nuestros cómputos métricos. Entonces, el siguiente ítem sería el número 2, luego excavación, ¿sí? Excavación común de 0 a 2 metros, y esta sería unidad de metro cuadrado. Y ahí, por ejemplo, está relacionado de acuerdo a la ubicación por ejes, ¿no? Eje 1, ahí me indica partes iguales, el largo, el ancho y el alto, ¿no? Necesito para sacar el volumen con estos tres datos, ¿no? El volumen. Y luego, sacado por ejes, por supuesto, que vamos a ir relacionando, ¿no? Entonces, de totales, seguramente voy a sacar todo este volumen, ¿no? Todo ese volumen, acá tendríamos que sacar, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir llenando nuestros cómputos métricos. Al igual que igual existen otra planilla, por ejemplo, esta planilla, que está de acuerdo por el lado de Perú. El ítem, la partida, la unidad, cantidad, número de veces, medidas, largo, ancho, alto, parcial y total, ¿no? Por ejemplo, para acá, para el concreto de vigas, miren ustedes que acá estoy en segundo orden, ¿no? En segundo orden estoy. Y acá sería el tercer orden, ¿no? El tercer orden. Y estos elementos ya serían el cuarto orden, ¿no? Entonces, en primer orden, en este caso en cuarto orden, ya estaría sacando, ¿no? Por ejemplo, acá se ha especificado por niveles, ¿no? Las vigas del primer nivel, y seguramente más abajo deben estar las vigas del segundo nivel, tercer nivel, o los niveles que haya tenido este proyecto, ¿no? Y en función a ello, por ejemplo, se especifica más detallado. Ven ustedes que acá se detalla primero el tipo de viga, y ahí me indica que es la viga B100-B101, de 25 por 0,50. El de 25 sería la base en sección de la viga y 0,50 el alto de la viga, ¿no? Entonces, seguramente esta notación debe estar en el plano, ¿no? Y está en el plano, ¿no? Entonces, en el plano está detallado, de acuerdo ahí. Entonces, en función a ello, más detalladito, ¿no? Entonces, ahí tenemos más detallado y ahí recién ya sale la ubicación por ejes, ¿no? Y ahí me indica que esa viga está sobre el eje H entre el tramo 1 y 3, es decir, entre el eje 1 y 3, ¿no? Que luego vamos a entenderlo más despacio y haciendo otro ejemplo más detallado en cuanto a cómo podemos llenar la partida con planos, ¿vale? Acá simplemente estamos viendo el llenado de planilla de cómputos métricos. En función a ello, ya más detalladito, ya sacamos el cómputo métrico, la cantidad de esos elementos, el número de veces, ¿sí? Que se va repitiendo, ¿no? La cantidad se hace referencia al número, a la cantidad que pueda tener en varios niveles, quizás, ¿sí? Si esto puedes decir primer nivel, ¿sí? Primer nivel. Entonces, ahí recién, por ejemplo, puede ser, digamos, pisos típicos, ¿no? Pisos típicos. Entonces, ahí ya la cantidad ingresaría por pisos, ¿no? Si, digamos, los pisos típicos son 3 pisos iguales, entonces ahí recién se coloca 3 y el número de veces que se repite en cada piso, ¿no? En un solo piso. Entonces, simplemente ahí ya recién el parcial ya se multiplicaría todo esto, ¿no? Las 3 columnas, perdón, las 5 columnas. La cantidad
el número de veces, el largo, ancho y alto. Y en función de eso, el total ya se va sacando de todo el ítem, ¿vale? Eso sería el total, ¿vale? De esa forma se van llenando el llenado de campos métricos a manera de ejemplo, lo que es la parte de las vigas, ¿vale? Y los demás elementos que igual vamos a ir bien, ¿vale? Luego, entonces acá vamos a hacer una pequeña aplicación de cómo va a ser el llenado, de cómo es el llenado de la descripción, ¿no? De esta columna, de esta descripción, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación del elemento que se va a sacar como cómputo métrico, ¿no? Acá está. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el cómputo métrico, ¿sí? El cómputo métrico de una viga, por ejemplo, de esta viga, ¿no? De esta viga que tengo acá, que me indica que es la viga, ahí está, voy a hacer un poquito más de zoom, que me indica que es la viga BP1, ¿sí? De 25 por 40, ¿no? Ahí está su texto, ¿vale? Entonces, para llenar la descripción, ¿qué es lo que hago como ejemplo? ¿No? Primero, el eje por la cual pasa este elemento, es decir, el eje D, ¿ve? Pasa sobre el eje D, ¿no? Este eje primero, los que tenemos que sacar para las vigas. Entonces, en descripción seguramente colocaremos eje D, ¿sí? Eje D, tramo, ¿sí? Entre paréntesis, a veces es mi notación, tramo, ¿de dónde a dónde va? El tramo sería desde 2 a 4, ¿no? Desde 2 a 4. Entonces, colocamos ese tramo. Entonces, vamos a colocar 2 a 4. Y cerramos paréntesis. De esa forma, vamos llenando la descripción en lo que es la parte de nuestra planilla de cómputos métricos, ¿no? Entonces, vamos ubicando los elementos, eh, tanto elementos estructurales o elementos de arquitectónicos, vamos ubicando bien en función de las rejillas o bien a la ubicación o bien de acuerdo al tipo, ¿no? Entonces, a veces en columnas los diferenciamos de acuerdo al tipo, ¿no? Al tipo de columna. Seguramente esta va a ser la columna T4, C4, miren ustedes que acá está por tipo, o bien de acuerdo a las rejillas, ¿no? A las rejillas. Primero, ¿sí? Primero lo que podríamos realizar, por ejemplo, de acuerdo a las rejillas de una columna, si vamos a hacer la descripción de acuerdo a la ubicación de rejillas, seguramente esta columna que yo tengo acá de 4, de acuerdo a las rejillas, sería primero en orden alfabético. Bueno, eso es lo que yo tengo como formato y estándar que manejo dentro de la empresa donde trabajo, ¿sí? Primero el orden alfabético, D, ¿no? Y luego guión 4, es decir, pasa sobre la rejilla D, ¿sí? La rejilla D, y luego, en este caso, pasa en la intersección de las rejillas 4, en orden de numeración. Entonces, la intersección de ambas rejillas me ubica esa columna de 4. ¿Listo? De esa forma podríamos ir ingresando los datos en descripción. O bien directamente llenamos de acuerdo al tipo, que sería lo más rápido y fácil, ¿no? ¿Sí? Que se puede ir dando de acuerdo al manejo, ¿no? Entonces ya directamente colocar D4 y me olvido de lo demás, ¿no? De las D4 nada más. Y ahí, por ejemplo, está con rejillas, ¿no? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, algunos, digamos, llaman, esta, por ejemplo, está con orden de acuerdo a las rejillas, ¿no? En la cual está ubicada. Algunos, pues, lo colocan como columna, ¿no? Columna C1, por ejemplo, ¿no? Esta va a ser la columna C2, porque seguramente debe tener diferente armado, diferentes dimensiones de la columna, y hasta podría ser, digamos, la columna C2, por ejemplo, ¿no? Esta podría ser quizás la columna C3, a pensar que son las mismas dimensiones de 30 por 40, pero podría tener diferente armado de refuerzo en toda la altura de la columna, ¿no? Entonces esta ya podría ser la columna C3, ¿no? Eso ya lo define en nuestra planilla perdón, en este caso en nuestro cuadro de columnas, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos a definir con los tipos, ¿no? Directamente ya sería más fácil sacar como tipos de columna nada más en descripción llenarlo, ¿no? Y eso en función a las referencias que vayamos a dar, ¿no? Cada ítem va a tener su propio eh, especificaciones, ¿no? Más específico, ¿no? No va a ser lo mismo para las vigas, columnas,
en este caso mobiliarios, ¿no? Entonces, a veces hay que tenerlo muy en cuenta aquello, ¿no? Que no siempre se van a ubicar quizás por rejillas, sino por tipos o por tipos de tuberías, ¿no? O por diámetros de tubería que también se puede ir organizando en cuanto a la descripción que vayamos a tener, ¿no? Eso va a depender mucho del detallado que nosotros vayamos a llegar y la facilidad a la cual vamos a llegar, ¿no? Con nuestros cómputos métricos, ¿no? Lo importante es ubicarla correctamente, ¿sí? Y que esté de acuerdo a los planos, ¿sí? Y eso a veces suele suceder, que cuando ingresa auditoría dentro de un proyecto después de 3 años, y a veces pues los entendidos en la supuesta materia, ya ni ubican pues, ¿no? Nosotros podríamos tener, a pesar de que en los planos no está identificado como aquello, nosotros hemos supuesto que en la parte de cómputos métricos, eh, quizás en la parte de cómputos métricos, miren ustedes que acá ese mismo ejemplo, perdón, ¿sí? Quizás en la parte de cómputos métricos yo ya he supuesto algunas cosas, ¿no? Y no me he regido de acuerdo a los planos, ¿no? Quizás acá, ¿no? Como ahorita está detallado dentro de mis planos estructurales, está por rejillas, pero yo he supuesto que esta va a ser la columna C1. Yo nomás he supuesto, pero no está detallado en los planos. Y ahí auditoría, pues, te va a observar bastante, ¿no? Que seguramente te van a hacer una llamada y te van a decir, aquí has supuesto la columna C1. Entonces, no es simplemente irles a explicar y nada más. Se hacen a veces hasta todo un problema. Entonces, no hay que suponer, siempre hay que ir juntamente con los planos, ¿no? Entonces, eso con el fin de no tener problemas a futuros con la auditoría, ¿no? Entonces, yo normalmente siempre hago eso el detallado de planos en función al tipo de columnas, ¿no? Eso es muy importante, ¿vale? Bueno. ¿Alguna pregunta quizás está ahí en cuanto al llenado de la columna de descripción en nuestra planilla de cómputos métricos? Perdón, perdón. ¿Sí? Mil disculpas, estaba sin audio. Ahora sí. Ahí me has realizado una pregunta. Estas plantillas que generalmente los hacemos en Excel, también se los puede hacer en Revit. ¿Sí? Sí se los puedes realizar en el programa Revit, ¿vale? Entonces, sí se los puedes sacar, pero ya unificando cada ítem, tal como está acá, ¿sí? Tal como está acá, sería pasarlos hacia el programa Excel, ¿listo? Que es lo más correcto que nosotros podríamos ordenar, ¿sí? Simplemente el llenado de estos datos lo vamos a realizar con el programa Excel, que es lo más práctico que ustedes podrían ir utilizando, ¿no? Porque, en fin, recuerden que al final a veces nos piden hasta en Excel algunas instituciones públicas, ¿no? Esta planilla de contos métricos, ¿no? Entonces, qué mejor, digamos, llevarlo, igual vamos a hacer ese mismo trabajo de llevarlo hacia el programa Excel, pero vamos a tratarlos de ordenar de esta forma en el programa Revit, ¿no? No simplemente llenar el volumen y ya está, sino de llenarlo todos los datos posibles para obtener el cómputo métrico y hacer referencia y no tener ningún problema a futuros con auditoría, como les indicaba, ¿no? El suponer algunos datos de que, por ejemplo, el largo o el ancho no ingrese y directamente yo me pase al dato de volumen, ahí ya es una observación directa de auditoría, ¿no? Sí, eso es muy importante. Como les digo, igual, está dentro del módulo del curso, ¿sí? Dentro del contenido del curso está en este caso, la exportación
y la sincronización entre el programa Revit y Excel. ¿Listo? Es decir, que cuando yo vaya a modificar cualquier dato, desde el dato de la información que yo voy a introducir dentro de ese parámetro, es decir, que por ejemplo, nos hemos puesto, por ejemplo, de acuerdo con el estructurista, y o sea, digamos, el que simplemente está encargado de lo que es la parte métrico, ¿sí? De no diferenciarlo por rejilla, sino diferenciarlo por tipo de columna, y listo, y ahí pare de contar, así no me hago muy extensa nuestra planilla de cómputos métricos y voy a tener menores filas, ¿no? De llenado en mi ítem de columnas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces ya no hemos diferenciado, pero al inicio, cuando yo saco cómputo métrico, lo he diferenciado de acuerdo a lo que ya tenía, ¿no? Entonces, ya el estructurista me ha dado esa aprobación de colocarlo por tipos. Entonces, colocamos esa información por tipos y directamente ya lo puedo ir sincronizando. Es simplemente darle en el programa Excel, como ya está dentro del programa Excel, mis datos exportados ya en un inicio, pero yo deseo nuevamente con estas modificaciones actualizarlo, entonces puede sincronizar, ¿no? Con simplemente yéndonos al Excel, no es nuevamente hacer el mismo procedimiento en la cual había hecho al inicio, sino que simplemente es dirigirme al Excel y darle clic en actualizar rápido con un solo clic. Es como el programa Excel y Word, ¿no? En algún momento quizás hemos utilizado vínculos, ¿no? De llevar nuestras planillitas de cómputos métricos, ¿sí? Perdón, cualquier tablita, ¿no? Quizás al programa Word, en un informe que quizás nosotros estemos haciendo, directamente con un solo clic dentro del programa Word, hacíamos de que pues se actualice, ¿no? Si por ejemplo acá, voy a hacerlo acá, ese va a ser el programa Word, ese va a ser el programa Excel, ¿no? Entonces seguramente una planillita una tablita la hemos copiado al programa Excel con vínculos, ¿no? Con vínculos. Y directamente, si yo modificaba cualquier información dentro del programa Excel, era irnos al programa Word y darle un clic derecho y actualizar vínculo, o directamente le damos ya en general actualizar automáticamente los vínculos y se actualizaba con ese dato que yo modificaba dentro del programa Excel, ¿no? Eso pues me evitaba doble trabajo, todo eso, ¿no? Entonces es muy importante trabajarlas de esa forma. Lo mismo se puede hacer con los programas Revit y Excel, ¿no? ¿Sí? Igual lo vamos a ir viendo de esa forma, ¿vale? Lo vamos a, está como les digo dentro del contenido, el cómo realizar ese llenado de tablas, ¿listo? Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta más que tengan? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de unidad, ¿no? Entonces, la columna de unidad. Entonces, ¿cómo empezamos a especificar, ¿no? Como ya ustedes sabrán, lo que es la parte de vigas, siempre va a estar en unidad de metro cúbico, ¿no? Hay otras referencias, hay otros ítems que podrían estar con otra unidad, no siempre van a estar en metros cúbicos, ¿no? En algún momento quizás los mobiliarios de una institución podrían estar en pieza, ¿no? También podrían estar, por ejemplo, para las columnas de hormigón armado, seguramente van a estar en metros cúbicos, ¿no? De hormigón armado, ¿no? Por ejemplo, para perfiles de acero están bien en kilogramos, ¿sí? Bien en kilogramos, de acuerdo a la cuantía, ¿sí? O también podrían estar referenciados de acuerdo a la unidad de metro cuadrado, ¿no? De acuerdo al emplazamiento de la cercha metálica, quizás, ¿no? Que va a estar emplazada en toda un área, seguramente va a estar ya en su unidad de metro cuadrado. Y ya en análisis de precios unitarios especificará pues, los perfiles de acero en unidad de kilogramos, ¿no? Entonces eso ya va a depender mucho del ítem en la cual va a estar, ¿no? Que eso va a ser mucha referencia para darle la cuantía dentro del análisis de precios unitarios. Como les digo, a veces puede, muy importante, convalidarse ese cómputo métrico dentro del análisis de precios unitarios, ¿no? Dentro del ítem, por ejemplo, ya dentro de los perfiles de acero para una cubierta metálica, podría estar simplemente con el ítem de cubierta metálica, ¿no? Cubierta metálica. Y dentro de cubierta metálica, esto seguramente ya va a estar en metros cuadrados, ¿no? En metros cuadrados, ¿no? Y ya en esto ya no entraría en nada.
el acero en metro cuadrado, sino que en kilogramos, ¿no? Y ya, cuando yo haga el análisis vea el análisis de precios unitarios de nuestra cubierta metálica, seguramente debe haber un material de acero, perfil de acero, ¿no? Sí, lo colocamos en perfil de acero. ¿Listo? Seguramente en materiales veré y seguramente eso va a estar en unidades de kilogramo fuerza, ¿no? ¿Cuánto va a ingresar por un metro cuadrado? O en este caso, un perfil de acero en kilogramos, ¿no? Entonces seguramente de ahí va a estar detallado, ¿no? Entonces, eso también da mucho que ver, de acuerdo también al ítem y al material que se va a utilizar en dicho ítem, ¿no? Entonces, son relaciones que igual se puede ir utilizando en cada cómputo métrico que nos vayamos a sacar, ¿no? Entonces, es muy importante. Lo mismo sucede en lo que es la parte de los volúmenes de vigas y otros elementos, ¿no? Como por ejemplo los tableros, y en algún momento pues podrían estar también como en este caso los de planteo, que siempre está en metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Y así vamos seleccionando, ¿no? Y una referencia en la cual ustedes podrían entrar, ¿no? Podrían entrar una manera de referencias, el cómo ustedes podrían elegir correctamente de cada ítem la unidad, es de acuerdo a lo que también estipula la norma peruana, ¿no? La que les he mostrado acá, ¿no? Yo la verdad, esa es la referencia, ¿no? Algunas, miran ustedes que acá, ¿sí? De acuerdo a la norma, en instalación de aparatos sanitarios te deja la unidad a elegir, ¿no? Acá, por ejemplo, unidad nada más, ¿no? O pieza. Hay algunos que dice elegir, ¿no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿no? El de redes de alimentación está unidad de metro, ¿no? Que mejor, digamos, realizarlo de esa forma, ¿vale? A pesar de que, digamos, para aplicarlo acá en Bolivia, no está tampoco fuera de lugar, ¿no? Podríamos tomar referencias, porque a veces, pues, cuando necesitamos para referenciar, que recuerden que en un proyecto puede haber sin fines de ítems que nosotros tendríamos que elaborar manualmente, ¿no? En este caso, referenciando a los ítems que yo haya sacado dentro de un proyecto y a veces no podía tener referencias para poder tener una base para crear ese ítem, ¿no? Entonces, quizás les puede tomar esto como referencia, ¿no? La norma. Entonces, esto ayuda bastante y a mí varias veces me ha salvado, ¿no? Para manejar algunos ítems que no haya como referencia de tomar, entonces podrían manejarse acá, ¿sí? Entonces, eso es una forma de tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Tomando bases, ¿no? Siempre de normas. Y al igual que hacemos, ¿no? Para el diseño estructural o para o tomar una norma, no es simplemente aplicar, por ejemplo, el ACI 318, ¿no? ¿Sí? Si el ACI 318 tiene algunos puntos en blanco o no estén muy bien sustentados, entonces podría ser más de referencia con otra norma paralela, ¿no? Entonces, eso también es criterio estructural, ¿no? Entonces, es un criterio que ustedes podrían manejar para sustentarse, ¿no? Que en algún momento puede venir auditoría, pero esto decía, y nosotros ya pues nos sustentamos con otra norma, ¿no? Que mejor referenciarnos bien con una bibliografía o bien con una norma, ¿no? Que ya esté vigente y que esté pues, por supuesto, ya en aplicación, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy bueno ese criterio, ¿no? No es simplemente, yo a veces veo algunos profesionales que son muy cesados en eso, ¿no? De que quieren aplicar el ACI 318 para todo. Y a veces les llega esos vacíos para aplicar y no saben qué hacer, ¿no? Entonces no hay que, bueno, ahí no hay que ser muy cesados, ¿no? Lo que es la parte de estructural y más que todo para otros criterios, también hay que tener ese criterio, ¿no? De tener referencias que nos vayan a llevar también para la sustentación de los papeles, ¿no? Sí, más que todo en lo que es en lo que es la parte jurídica, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso en función a lo que son la unidad. A elegir, como les digo, si tienen algún ítem, manejen referencias siempre de algunas bibliografías o algunas, en este caso, algunas normas, ¿no? Vale. Luego las dimensiones de cálculo, ¿no? ¿Sí? Las dimensiones de cálculo en la cual nosotros podemos ir llenando esas tres columnas, ¿no? El largo,
el ancho, el alto, el área y el volumen, ¿no? Entonces, que son muy importantes para poder ir realizando. Como por ejemplo acá, una viga, ¿no? Que tenemos acá, ¿vale? Esta viga, en este caso, yo a veces, bueno, no sé cómo voy a hacer el criterio de algunos, digamos, manejar lo que es la parte de vigas, y eso va muy relacionado con lo que nosotros veamos sacar, ¿no? Bueno, para vigas, primero, el largo, ¿sí? Es lo primero que recuerden que tenemos tres, ¿no? Sí, para llenar. Por ejemplo, largo, ancho y alto, ¿eh? Entonces, tenemos tres bases. Por ejemplo, para vigas está en unidad de metro cúbico, entonces necesito llenar estas tres columnas, ¿no? El largo, ancho y alto. Entonces, ¿cómo realizamos? Acá, esta es una referencia del plano que ya estamos sacando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, el largo en vigas sería la longitud, es decir, la luz libre, ¿no? Y quizás ahí alguien va, y en algún momento siempre he tenido esa discusión no discusión, sino que debate de, de que algunos toman de eje a eje, ¿no? De eje a eje, o bien toman de cara a cara, de columna, hasta el término de la columna, ¿no? ¿Sí? Como les digo, ya depende mucho de ustedes, ¿no? Depende mucho de la estandarización o el debate que ustedes tengan, pero, como les digo, tienen que estar bien sustentado con lo que ustedes van a sacar, ¿no ve? No suponer, ¿no ve? No suponer de que a eje le he dado y queda, ¿no? Y queda. Y más si es para una institución pública que va a hacer auditoría, y si tú le has dado eje a eje y estás tomando un volumen por demás, ¿no? Recuerden que lo que está en color plomo es volumen de la columna, ¿no? Es volumen de la columna. Todo lo que está con color plomo, acá está. Todo esto va a ingresar volumen. Y si tú le vas a dar de eje a eje, estás tomando un 6,23 versus 5,28, que va a ser la luz libre, ¿no? De la viga. Entonces, si tú multiplicas 6,23 multiplicado por el área de la sección de la viga, por supuesto que vas a tener mayor volumen. Y esto ya es observable para auditoría. Y que cobre pesos menos o más, ahí ya estamos en problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, he ahí el problema, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta. Se tienen que sacar las dimensiones en las cuales me va a llevar al volumen real de la viga, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Entonces, saco la luz libre, en este caso me da 6,28. Eso entraría como largo, ¿ves? Largo. Eso sería como largo, ¿vale? Y luego entraría en ancho y en alto, por supuesto, en ancho y en alto, ya me voy a la... Recuerden que 5,28 es largo, ¿no? Entonces acá vamos a llenar en el ejemplo. Voy a llenarlo acá. Entonces largo, ya sabemos que es igual a 5,28 metros, ¿vale? Luego, en sección, ¿vale? En sección, ya empezamos a definir el ancho. El ancho en vigas sería 0,20, la base, ¿no? De la viga en sección. Entonces sería 0,25. Entonces acá colocamos el ancho igual a 0,25. 0,25 metros, ¿vale? Y luego en alto, en la columna alto de nuestra planilla de cómputos métricos, ingresaría el alto en sección de la viga. Entonces eso sería 0,50 metros. Listo. Con eso, de esa forma, empezamos a llenar y con esto ya cuantificamos el volumen real de ese elemento, ¿no? De ese elemento. ¿Vale? Entonces, yo la verdad saco el mismo cómputo métrico, no he tenido hasta ahorita ningún problema en cuanto a revisiones de proyectos tanto con ministerios, más que todo con entidades públicas, es donde mayormente se tienen esos problemas, ¿no? En el lado privado, sí me ha tocado, como les digo, a veces algunos proyectos grandes, como son inmobiliarias, que trabajan con edificaciones de más de 10 pisos, y a veces hasta la propietaria, o a veces hay financiamientos bancarios, piden una auditoría externa, ¿no? Entonces, también
no simplemente viene auditoría para entidades públicas, sino que para entidades privadas, cuando hay inversiones fuertes y por aquello hay inversiones externas de socios y todo aquello, siempre nos van a pedir auditoría, ¿no? No simplemente valga la redundancia de estar diciendo de auditoría a entidades públicas, sino que igual puede haber en entidades privadas, ¿no? Por si acaso, ¿vale? Entonces, a tenerlo muy en cuenta los volúmenes que ustedes vayan a sacar, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta que quizás tengan hasta ahí? Bueno, acá me preguntaban cómo se colocan las dimensiones de un volumen irregular, ¿sí? Bueno, como les digo, cuando no simplemente podríamos tener, ¿no? Podríamos tener una viga T o una viga, se hace a veces por secciones, ¿no? Entonces ahí ya directamente podríamos ir detallando, ¿no? Entonces esto lo podríamos referenciar de acuerdo, digamos, área uno, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Área uno, ¿sí? A ver, acá lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo más detalladito acá, ¿no? Entonces esta podría ser el área uno, que le podríamos llamar como descripción el, el ala, ¿no ve? Ala podemos colocar con otro color. Ah, ahí está. Vamos a colocarle ala, ¿no ve? Para una viga, para una viga, columna T, depende de ustedes, ¿no? Y esto podría ser área 2 si es que ustedes lo quieren detallar. El área 2 ya podría ser el alma, ¿no? En descripción ya podríamos colocar alma de columna T, ¿no? Así digamos, ¿no? Y luego ya empezar a describir, ¿no? Entonces, ya que ya puedo sacar el largo y el alto, ¿no? Entonces, de esa forma, el largo y el alto. ¿Listo? Bueno, eso podría ser uno, pero cuando tenemos más irregularidades que en algún momento sí pueden suceder, ¿sí? Pues, no sucede. A veces, en el lado de Perú, los canales de sus cubiertas lo hacen de hormigón, de esta forma. Y esto está anclado así, a una viga, ¿no? Entonces, esto en conjunto, todo lo que está marcado con color azul, entra como un solo elemento a sacar como cómputo métrico. Esto ya sería una forma irregular, ¿no? Entonces, bien lo podríamos partir en trozos o bien, digamos, lo podríamos partir en áreas, ¿no? Área uno, área 2, área 3, área 4, ¿no? Y en este caso, para zapatas troncopiramidales, ya ahí, digamos, podríamos sacar con lo que es la en este caso, las fórmulas, ¿no? Por área uno, la parte superior e inferior, ¿no? Entonces, ya digamos, introduciendo. Bien, volúmenes, bien, digamos, directamente aplicar las fórmulas, que digamos, le colocamos una descripción de base uno. Mira acá, voy a colocar así, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, digamos, una zapato tronco piramidal de esa forma, ¿no? Entonces, esto ya podría ser el área uno, ¿no? O área base uno o área base 2, ¿no? ¿Sí? Área 2, ¿sí? Entonces ya ahí podríamos ir colocando, ¿no? Un primer dato. El área uno no había ningún problema porque es rectangular, ¿no? Pero, perdón, ¿no? El área 2 sí teníamos problema, pero no sería ningún problema para no evitarnos, digamos. Acá le colocamos en descripción nada más que esté con el nombre, ¿no? La descripción bien descrita, ¿no? Porque eso tampoco auditoría va a decir nada, ¿no? Descrita, digamos, parte superior de Zapata Z1, tronco piramidal. Con que le des buena descripción, está bien también, ¿no? Y ahí decían, digamos, le colocas el volumen, ¿no? Ahí. Entonces ya se supone que, digamos, por lo menos en el largo, hay que darle una referencia, también un ancho, ¿no? O tal vez los datos que voy a necesitar para calcular el paralelepípedo, ¿no? Del volumen de un en este caso, de un prisma como ese volumen, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes ya podrían detallar, ¿no? Entonces, no habría, como les digo, ningún problema el de dividirlos un elemento por, dividirlos en dos, ¿no? Sí, o en áreas, o en volúmenes uno, dos, tres, ya dependiendo mucho de ustedes. Porque esto, por ejemplo, para vigas, claro, va a tener esta área, sí, esta área, por ejemplo, área uno va a tener la misma longitud, ¿no? Entonces, eso sí, la longitud te ingresaría como dato, sí o sí, ¿no? Pero simplemente en área tenemos ya una diferencia,
¿no? Una diferencia que es más ya difícil de evitarlas, ¿no? Es más difícil de evitar, digamos, por áreas. Bueno, digamos, podrían colocarle por áreas. Pero ahí vamos a ver, digamos, el llenado de la medida de contos métricos, el cómo se realiza por partes, ¿no? El cómo se va a ir manejando y el detallado, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta quizás hasta ahí? Ya. Bueno, entonces continuamos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la metodología BIM en mediciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya un poco hasta acá, como les digo, hemos visto todo lo que, digamos, un repaso, ¿no? Un repaso de lo que normalmente siempre se lleva en una materia bueno, en una materia o en un tema de contos métricos, ¿no? O la dirección de obras, ¿no? Sí, entonces, hasta ahí, digamos, todo lo que no es nada fuera, digamos, de lo común, pero hay que darle ciertos criterios y aplicarlos correctamente dentro de los volúmenes que nos vayamos a tener y no tener, como les digo, problemas con auditoría, que en algún momento sí nos puede llevar a ciertos problemas, porque recuerden que un volumen no tan apreciado, no dándole los suficientes datos reales, nos puede llevar a un volumen mayor, ¿no? Y eso imagínense, a veces cuando tenemos un solo volumen calculado y eso está replicado más de 10 veces, y eso es una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces, hasta a veces hasta nos pueden hacer devolver el dinero, ¿no? No puedes cobrar un dinero, bueno, en este caso no puedes cobrar un volumen sin haber ejecutado, ¿no? Un volumen real que no hayas ejecutado. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, cuando se habla siempre de dinero, es siempre problema, ¿no? Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología BIM, y ya muchos, digamos, se preguntarán, ¿y qué es BIM, no? O qué, algunos se preguntan si es una metodología, o es una tecnología, o es una técnica de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué realmente es, no? Entonces, muchos quizás se van a preguntar, ¿qué es lo que es la metodología BIM, no? Entonces, hay muchas descripciones en cuanto a la relación de la metodología BIM o al concepto de la metodología BIM que muchos encuentran, ¿no? Y a ustedes mismos les va a confundir cuál es el concepto. Por ejemplo, Autodesk tiene su propio concepto, ¿no? Eh, BIM en su sigla sería Building Information Modeling. Es un proceso basado en el modelo 3D inteligente que dota a la arquitectura, ingeniería y profesionales de la construcción con el conocimiento y las herramientas para planificar de manera eficiente, diseñar, construir y gestionar edificios e infraestructuras, ¿no? Por el lado de Wikipedia también tiene su propio concepto, ¿no? Proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, ¿no? Luego también tenemos la Nation BIM Standard, la que igual es la de Estados Unidos, ¿sí? Igual que está relacionado a lo que es la parte es la que a nivel internacional tiene una muy buena información. Pues en pocas palabras, pues le dice, BIM es una representación digital de características físicas y funcionales de una instalación, ¿no? En resumen, como les digo, en sí, la metodología BIM, la que mayormente sí maneja un buen concepto es Autodesk, ¿no? ¿Sí? Es un modelo basado en 3D, donde nosotros empezamos a manejarlo de forma inteligente, ¿listo? Que nos vaya a ayudar en todos los procesos constructivos, es decir, el ciclo de vida de un proyecto. Un buen proyecto, bien relacionado, y eso lo conocemos en conceptos generales en cuanto a en cuanto a lo que es la parte de, a ver, esta, se me fue la palabra.
¿no? Entonces, en cuanto a lo que son la gestión de proyectos, ¿sí? Siempre un proyecto muy bien, en formulación, perdón, de proyectos, ¿no? Formulación de proyectos. Un proyecto, como les digo, siempre nace de una idea, ¿no? Siempre nace de una idea y un buen proyecto muy bien dimensionado está en su fase de dimensionamiento y mantenimiento, ¿no? Un proyecto no simplemente termina cuando haya terminado la fase constructiva, sino que cuando se pone en operación y en mantenimiento, es ahí donde un verdadero proyecto funciona, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer todo este proceso de la metodología BIM, ¿no? Nos tiene que ayudar a manejar, en sí es una formulación de proyecto que nos ayuda en todas las especialidades de un proyecto, en la cual nos va a ir yendo a manejar, nos va ayudando en todo ese proceso de ciclo de vida de ese proyecto, ¿no? Eh, ya en lo que es la parte de proyectos grandes, sí se realiza lo que es la parte del mantenimiento. Y en el lado de Perú se maneja bastante eso, hasta te piden planos de evacuación, ¿no? De evacuaciones ante una amenaza sísmica, te piden hasta un plano de evacuación sísmica. Entonces es una muy buen proyecto, con eso se tiene que integrar. Y con la metodología BIM he visto en la parte de arquitectura manejarlo muy bien, ¿no? Entonces, miren ustedes que hasta ese punto llega la metodología BIM y hacen unas fases de personas, en este caso un análisis un tráfico de personas, la cual cómo se viene evacuando de cada habitación, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante en la cual igual he estado participando, ¿sí? En la cual se hace muy buena relación y en cuanto a lo que es los puntos, ¿no? Y dónde va a haber los puntos muy centrados, entonces ahí se tiene que hacer otra evacuación más, ¿no? Entonces se tiene que ver otra salida también, entonces ahí se va congestionando. Entonces, es un proyecto que la verdad se tiene que integrar, ¿no? Se tiene que integrar con todos esos procesos para que así, pues, se pueda planificar de manera más eficiente, ¿sí? Y diseñar, ¿no? Entonces, eso se maneja eficiencia, ¿no? La metodología BIM tiene muchas ventajas al, al igual que también algunas pocas desventajas que algunos todavía le siguen viendo, pero como les digo, la metodología BIM nos ayuda a todos esos procesos, ¿no? Va yendo en cada sesión, que a veces nosotros, en lo que es la parte del CAD, claro, es lo mismo, pero te imaginas relacionado que ya con una vista 3D, porque eso, por ejemplo, como les digo, de la amenaza sísmica que la cual han hecho lo que es la parte del tráfico de personas, lo han analizado, es en un 3D, lo han analizado en un 3D. Entonces, es un poderío que se maneja. Entonces, no estar, digamos, nuevamente de archivo CAD, de estar nuevamente haciendo el levantamiento. Como ya tenemos modelado de todas las especialidades, pues eso ya nos ayuda en una eficiencia, ¿no? Una eficiencia. Entonces, a eso nos lleva la metodología BIM, ¿no? No simplemente, como les digo, una vista 3D. Y en algún momento siempre les voy explicando esa parte, ¿no? De que no es una simple, no es un simple modelo, como acá les digo, ¿no? BIM no es, por ejemplo, un modelo 3D, ¿no? Tiene que ayudarnos en todas las fases constructivas, en todas las fases de un proyecto, en todas las fases de un ciclo de vida de un proyecto. Eso nos va a conllevar la metodología BIM, nos tiene que llevar a un proceso muy bien elaborado y así como vamos a ver en ese tema de metrados y presupuestos, nos tiene que ayudar bastante, ¿no? Nos tiene que ayudar bastante. Tampoco BIM no es Revit, ¿no? Es simplemente, Revit es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar un proyecto, ¿no? BIM es igualmente, como les digo, no simplemente participamos yo y el calculista, ¿no? Los modeladores y los calculistas, sino que también están introducidos dentro de la metodología BIM los operadores, la mano de obra, porque sin la mano de obra no vamos a poder hacer nada también en la fase constructiva, ¿no? Entonces, relacionar hasta ese punto de manejar cómo se van a subdividir nuestras cuadrillas con una simulación 4D de tiempo, entonces es muy importante, ¿no? Empezar a relacionar.
¿no? Entonces, la cuadrilla uno quizás va a estar en el primer piso, la cuadrilla 2 en el segundo piso haciendo albañilería, la cuadrilla 3 quizás ya va a estar colocando las ventanas, qué sé yo, ¿no? Para mejorar tiempos, ¿no? Entonces, todo eso nos va a tener que conllevar la metodología BIM. Y como les digo, ¿cuál es el punto base de toda esta metodología BIM? Es el modelo 3D. Esa es la base de todo. Si nuestro modelo 3D no le hemos dado los suficientes criterios que nos van a ayudar en la fase de cómputos, en la fase de planos, en la fase de construcción, en la fase de prefabricados, todo eso, muy difícil vamos a poder desarrollar la metodología BIM. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, no lo vean como algunas personas lo siguen viendo, simplemente es un 3D y queda, ¿no? Y yo en algún momento siempre he visto cuando, como les digo, a veces nos llevan a mí, por ejemplo, proyectos donde simplemente me mandan a hacer cómputos métricos y gestión BIM, ¿listo? Y precisamente me encuentro con esos problemas, que algunos, por ejemplo, algunos modeladores no le dan ese criterio que deberíamos de necesitar para que nos pueda ayudar ese modelo en todas las fases de la metodología BIM, ¿no? Entonces es muy importante. Si el modelo 3D está muy mal, van a ver ustedes mismos y les voy a dar un ejemplo claro cuando veamos la parte práctica, al momento de sacar el cómputo métrico con el programa Revit. Y a veces es muy difícil. eh, es muy difícil, la verdad, empezar a modificar algunas cosas, ¿no? Y es hacer doble trabajo, ¿no? En algunos casos sí hay que borrarlos, sí hay que borrarlos, pero no todo un proyecto, hay que darle la mayor solución posible, ¿no? En algunos sí se pueden salvar, pero otros a veces sí se pueden llegar a borrar, ¿no? Pero un proyecto no creo, ¿no? A menos que sean pues personas que recién se estén iniciando, pero hay que darle siempre un criterio, ¿no? Y eso también juega un papel y un rol muy importante el coordinador BIM. Recuerden que la método, así como en lo que es la parte de, yo normalmente en el Perú, eh, para cualquier proyecto, sea CAD, sea proyectos, tienen coordinadores de cada especialidad, no simplemente metodología BIM. Con eso de la metodología BIM se habla más de los coordinadores, pero allá, por ejemplo, para cualquier proyecto, o sea, sean calculistas, hasta tiene su propio coordinador, no es BIM, sino que es un coordinador de calculistas, en este caso de un coordinador estructural, que se encarga de toda esa parte coordinar, ¿no? Entonces, hasta del tipo o sea, hasta del código del número de plan, hasta ahí, o sea, hasta ese nivel que se llega. Entonces, y con eso, que con la metodología BIM, han hecho conocer más los coordinadores, ¿no? Quizás a algunos les debe parecer muy, pero muy quizás esa palabra de coordinador BIM, algo muy nuevo, pero en el lado de Perú se manejan hasta para proyectos pequeños, coordinadores. No se aplique metodología BIM, pero igual se manejan coordinadores. Entonces, estos coordinadores están a la cabeza, ¿no? Porque de acuerdo a estas personas vamos a tener en este caso, un objetivo y también una forma de ser del proyecto, ¿no? Entonces, cómo va a ser el andamiaje también del proyecto. Entonces, todo eso empieza a coordinar, ¿no? Se empiezan a coordinar entre especialidades y el coordinador BIM también tiene que tener los conceptos muy bien destacados de acuerdo a lo que son los estándares también BIM que se va manejando, porque no es simplemente a veces colocar algunos, en este caso, códigos, que estar colocando otros códigos que normalmente realizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a verlo. Entonces, eh, todo eso también es punto base de un proyecto para que funcione una metodología BIM correctamente, ¿vale? Bueno, ¿sí? Sí, como les digo, Revit no es la única herramienta que ustedes pueden encontrar en un sinfín de proyectos, ¿no? En un sinfín de proyectos que ustedes podrían ir realizando, ¿no? Ahí se ha encontrado, por ejemplo, herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar, como ser el AutoCAD. En este caso, el AutoCAD, claro, está como una forma paralela, por decir, para no desecharlo.
que también algunos, sí, seguimos un poquito manejando, ¿no? Para diferenciarnos algunas cosas, todavía el AutoCAD, como les digo, va a seguir yendo, ¿no? De la mano de la metodología BIM, pero eso no quiere decir que todo el proyecto lo vamos a realizar en AutoCAD, ¿no? Simplemente es como manera de referencias, algunas cosas que igual nos pueden ayudar a lograr o anclar con otros programas, ¿no? O vincularlos con otros programas, ¿no? No es simplemente desarrollar todo que es el AutoCAD, ¿no? También hay algunos, el Tecla, que también tiene el Trimble, que es de esa parte del lado de la franquicia de Trimble, ¿no? Que se va manejando. También el Trimble tiene, así como al igual que Navisworks, que es un simulador 4D y una coordinación, en este caso de las especialidades. El programa Navisworks igual tiene su propio navegador, el Trimble, ¿no? Que es también de la familia de Tecla, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay otros programas como el Archicad, que también está dentro, ¿no? Rhinoceros, otros programas que también nos pueden ayudar a manejar y llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que mayormente y normalmente siempre se está trabajando, y en el lado de Perú se maneja el Revit, ¿no? Totalmente se maneja el Revit. Hasta ahora, la verdad, no he visto ningún trabajo que se esté desarrollando en Archicad, ¿no? Archicad creo que ya ha implementado lo mismo casi del Revit, de desarrollar todas las especialidades en ese programa, pero aún así hay algunas informaciones que todavía no están dadas, ¿no? Entonces, sí se van dando, ¿no? Son referencias que igual podemos ir tomando, pero se va manejando muchas de las que ya en nuestro medio están ya dadas, ¿no? Lo que son las herramientas. Son metodología, ¿no? No crean que una herramienta, pues es la metodología BIM, ¿no? ¿Sí? Son simplemente herramientas que nos van a llegar a, como les digo, a desarrollar, ¿vale? Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta quizás hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí, que ya es hora, vamos a quedar la sesión hasta ahí y mañana continuamos, ¿vale? Entonces, ya mañana igual vamos a entrar de manera práctica todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Vamos a empezar a poner en práctica toda la teoría que hemos explicado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que quizás alguien tenga? Vale, entonces mañana continuamos y vamos a ir ya, desarrollando las siguientes clases, ¿vale? Muy buenas noches con todos.